La mayoría de los políticos se proclaman a sí mismos como ejemplos de virtud, pero muchos de ellos mienten compulsivamente, se involucran en corrupción, censuran y demonizan a aquellos que no están de acuerdo con ellos, y promulgan políticas que destruyen la sociedad. ¿Son estos políticos conscientes de su hipocresía? ¿Realmente creen en la imagen de sí mismos moralmente justos que intentan retratar? En este video, basándonos en las ideas del psiquiatra estadounidense M. Geoffrey, exploramos la psicología del narcisismo maligno para comprender mejor el mal que ha infectado la política moderna. M. Geoffrey define el mal como esa fuerza, que reside dentro o fuera de los seres humanos, que busca matar la vida o la vitalidad, o como continúa, el mal es vida, deletreado al revés. El mal está en oposición a la vida. Específicamente, tiene que ver con matar innecesariamente, matar que no es necesario para la supervivencia biológica. El mal es también aquello que mata el espíritu. Hay varios atributos esenciales de la vida, particularmente la vida humana, como la sensibilidad, la movilidad, la conciencia, el crecimiento, la autonomía, la voluntad. Es posible matar o intentar matar uno de estos atributos sin destruir realmente el cuerpo. M. Geoffrey, gente de la mentira. Todos somos capaces de cometer actos malvados. Como señaló Alexander Solzhenitsyn, la línea que divide el bien y el mal atraviesa el corazón de cada ser humano. Sin embargo, dos tipos de personas son particularmente propensas a las acciones malvadas, los psicópatas y los narcisistas malignos. El potencial para el mal del psicópata es bien conocido, pero son los narcisistas malignos quienes pueden ser responsables de una mayor parte del mal del mundo, ya que superan en número a los psicópatas, y como Peck escribe en La gente de la mentira, sería bastante apropiado clasificar a las personas malvadas como una variante específica del trastorno de personalidad narcisista. Los psiquiatras han comenzado a prestar cada vez más atención al fenómeno del narcisismo, pero nuestra comprensión. ¿Qué tema aún está en su infancia? M. Geoffrey, gente de la mentira. La característica central del narcisismo es un sentido inflado del yo. Los narcisistas son demasiado confiados y se admiran a sí mismos en un grado que no está justificado por la realidad de quienes son o lo que han logrado. El enamoramiento del narcisista con una imagen grandiosa de sí mismo conduce a la autoabsorción, reduciendo su capacidad para empatizar con los sentimientos y experiencias de otras personas. El narcisismo existe en un continuo. Algunas de las formas más leves de narcisismo, como identificarse con una imagen idealizada de uno mismo que se crea en las redes sociales, no son saludables, pero son relativamente benignas. En el extremo del espectro se encuentra la patología del narcisismo maligno, en la que uno se identifica con una imagen ilusoria de pureza moral. O como Peck explica, completamente dedicados a preservar su imagen de perfección, los narcisistas malignos están incesantemente comprometidos en el esfuerzo por mantener la apariencia de pureza moral. Si bien parecen carecer de cualquier motivación para ser buenos, desean intensamente parecer buenos. Su bondad está toda en un nivel de pretensión. Es, en efecto, una mentira. Por eso son la gente de la mentira. M. Geoffrey, gente de la mentira. El narcisismo maligno es un fenómeno defensivo que tiene sus raíces en un profundo miedo a ser inferior o inadecuado, particularmente en cuestiones de moralidad. Debido a un trauma infantil, crecer con padres hipercríticos o narcisistas, o por otras razones de crianza, socialización o genética, el narcisista maligno no puede reconocer que, como todos los demás, comete errores, se comporta de manera inmoral y posee un potencial para el mal que está arraigado en la naturaleza humana. O como Peck escribe, ¿cuál es la causa de esta arrogante imagen de perfección, este tipo de narcisismo particularmente maligno? Básicamente, es miedo. Los narcisistas malignos están continuamente asustados de que se encuentren cara a cara con su propio mal. Este terror es tan crónico, tan entretejido en el tejido de su ser, que es posible que ni siquiera lo sientan como tal. Y si pudieran, su omnipresente narcisismo les prohibiría reconocerlo jamás. M. Geoffrey, gente de la mentira. Cuando las personas psicológicamente sanas cometen un acto inmoral o malvado, reconocen su maldad,
sienten culpa y remordimiento, e intentan enmendarse volviendo al lado del bien. La mayoría de nosotros, en otras palabras, tenemos una conciencia funcional que impone restricciones morales a nuestro comportamiento. La conciencia del narcisista maligno, en cambio, se ve obligada a un estado de inactividad por continuos actos de autoengaño. Como la identidad del narcisista maligno está anclada en una imagen grandiosa de bondad moral, cuando falla moralmente, recurre a racionalizaciones, confabulaciones y otros mecanismos de defensa para mantener un sentimiento de rectitud moral, evitando así la conciencia y escapando de los sentimientos de culpa. Debido a que el narcisista maligno silencia su conciencia con continuos autoengaños, puede mentir repetidamente y comportarse de maneras que se oponen a la vida, pero aún cree que está del lado del bien. O como Peck explica con más detalle. No son sus pecados per se los que caracterizan a los narcisistas malignos, sino la sutileza y la persistencia y la consistencia de sus pecados. Esto se debe a que el defecto central de los narcisistas malignos no es el pecado sino la negativa a reconocerlo. En lugar de carecer felizmente de un sentido de la moralidad, como el psicópata, los narcisistas malignos están continuamente ocupados barriendo la evidencia de su maldad debajo de la alfombra de su propia conciencia. Es de su fracaso en ponerse a prueba que surge su maldad. Uno de los principales mecanismos de autoengaño que utiliza el narcisista maligno para evitar la conciencia de su yo moralmente imperfecto es, paradójicamente, el mismo mecanismo que lo lleva a cometer algunos de sus actos más malvados. Este mecanismo es la búsqueda de chivos expiatorios, que, como señala Peck, funciona a través de un mecanismo que los psiquiatras llaman proyección. El narcisista maligno externaliza inconscientemente las emociones y motivaciones que no puede aceptar en sí mismo, atribuyéndolas a otras personas, y luego culpa a estos objetivos por lo que en realidad son sus propios defectos y malas acciones morales. Una característica predominante del comportamiento de los narcisistas malignos es la búsqueda de chivos expiatorios. Debido a que en sus corazones se consideran irreprochables, deben arremeter contra cualquiera que los reproche. Como deben negar su propia maldad, deben percibir a los demás como malos. Nunca se ven a sí mismos como malvados, por otro lado, consecuentemente ven mucha maldad en los demás. M. Joffrey, gente de la mentira. La búsqueda de chivos expiatorios narcisista está en plena exhibición en el mundo político. Muchos políticos de hoy están tan desesperados por parecer moralmente justos que se niegan categóricamente a considerar la posibilidad de que sus políticas, mandatos y reformas sociales sean los principales impulsores de gran parte de lo que está mal en la sociedad. Cuando se les presenta evidencia de sus catastróficos fracasos, o cuando otras personas desafían su imagen de sí mismos moralmente impecables, los malignos políticos se niegan a aceptar la culpa y, en cambio, redoblan sus políticas y culpan de los problemas de la sociedad a sus chivos expiatorios favoritos, ya sean otras naciones, opositores políticos o individuos que simplemente tienen diferentes puntos de vista políticos. O como Peck explica, por extraño que parezca, los narcisistas malignos, a menudo son destructivos porque intentan destruir el mal. El problema es que colocan mal el locus del mal. En lugar de destruir a otros, deberían estar destruyendo la enfermedad dentro de sí mismos. Como la vida a menudo amenaza su imagen de perfección, los narcisistas malignos a menudo están ocupados odiando y destruyendo esa vida, generalmente en nombre de la justicia. Sacrifican a otros para preservar su imagen de perfección. Crean para aquellos bajo su dominio una sociedad enferma en miniatura. M. Joffrey, gente de la mentira. Al observar el estado enfermo de la sociedad, podemos sentirnos tentados a imponer el diagnóstico de narcisismo maligno a cualquier político que desaprobemos. Pero al hacerlo, corremos el riesgo no solo de un diagnóstico erróneo, sino peor aún, de imitar el comportamiento de chivo expiatorio del narcisista maligno. O como Peck reflexiona, de hecho, ¿no podría yo mismo ser culpable de maldad al etiquetar así a otros que no están de acuerdo con mis opiniones? ¿No podría estar haciendo un mal uso del concepto de maldad al aplicarlo fácilmente a cualquiera y a todos los que se oponen a mi juicio? M. Joffrey, gente de la mentira. Para evitar diagnosticar erróneamente y convertir a otros en chivos expiatorios,
debemos ser más conscientes de nuestro lado oscuro. Cuanto más conscientes somos de nuestros propios fracasos morales y potencial para el mal, menos probable es que proyectemos nuestro lado oscuro en los demás. O como Jung escribe, muchas proyecciones pueden finalmente ser integradas de nuevo en el individuo una vez que reconoce su origen subjetivo. La SFE, práctica de la psicoterapia. Pero al enfrentar nuestro lado oscuro, hacemos más que retirar nuestras proyecciones, también desarrollamos un sexto sentido para detectar la oscuridad que acecha detrás de la máscara moralmente pura de los narcisistas malignos. Como observó la psicóloga Abdelhamid Okfan, si uno conoce las posibilidades malignas dentro de uno mismo, entonces desarrolla una especie de segunda vista o capacidad para percibir lo mismo en otras personas. Descender a las profundidades del propio mal permite generalmente desarrollar el reconocimiento instintivo de elementos correspondientes en otras personas. Maurice Niedotseas, la interpretación de los cuentos de hadas. Con una mayor capacidad para detectar el mal, podemos ayudar a otros a superar su ingenuidad con respecto a la realidad del mal humano. La razón por la que los narcisistas malignos pueden obtener apoyo popular y persistir en posiciones de poder político es porque la mayoría de la gente se niega a comprender el hecho de que alguien que se esfuerza tanto por parecer bueno, en realidad puede ser moralmente corrupto. La mayoría de la gente, en otras palabras, no reconoce que el mal tiende a disfrazarse de bien. O como observó el psicólogo Erich Fromm, la principal falacia que impide a las personas reconocer a los Hitlers potenciales antes de que hayan mostrado sus verdaderos rostros, radica en la creencia de que un hombre completamente destructivo y malvado debe ser un demonio, y parecerlo, que debe llevar la marca de Caín tan visiblemente que todos puedan reconocer su destructividad desde lejos. Tales demonios existen, pero son raros. Mucho más a menudo la persona intensamente destructiva mostrará un frente de amabilidad, hablará de sus ideales y buenas intenciones. Por lo tanto, mientras uno crea que el hombre malvado lleva cuernos, no descubrirá a un hombre malvado. Erich Fromm, la anatomía de la destructividad humana. A medida que más de nosotros nos damos cuenta del mal político que está dividiendo y destruyendo la sociedad, debemos intentar, en la medida de lo posible, no permitir que la ira y el odio manchen nuestros intentos de ser una fuerza del bien. Los narcisistas malignos son fáciles de odiar, pero albergar odio solo alimenta su malevolencia. Y nos convierte en blancos fáciles de chivos expiatorios. El odio también nos daña a través del estrés que genera en la mente y el cuerpo. En lugar de revolcarnos en el odio, debemos concentrar nuestras energías en difundir la verdad, ya que la verdad es una de las mayores armas contra el mal, de ahí que a Satanás a menudo se le llame el padre de las mentiras. Debemos denunciar la hipocresía de los narcisistas malignos políticos, exponer sus mentiras, burlarnos de su desmedido orgullo moral y observar cómo la verdad hace que su comportamiento sea cada vez más desesperado, errático y, finalmente, autodestructivo. El orgullo precede a la caída. O como M. Javbeck concluye, los malvados odian la luz de la bondad que los delata, la luz del escrutinio que los expone, la luz de la verdad que penetra su engaño.